Los números racionales. Los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones. Este conjunto está situado en la recta real numérica, pero a diferencia de los números naturales que son consecutivos, por ejemplo, a 4 le sigue 5 y a este a su vez le sigue el 6, y los números negativos cuya consecución se dan así: a 9 le sigue 8 y a este a su vez le sigue 7. Los números racionales no poseen consecución, pues entre cada número racional existen infinitos números que solo podrían ser inscritos durante toda la eternidad. Todos los números fraccionarios son números racionales y sirven para representar medidas, pues a veces es más conveniente expresar un número de esta manera que convertirlo a decimal exacto o periódico, debido a la gran cantidad de decimales que se podrían obtener. Para decir que son números racionales, podemos empezar por decir que un número racional es una cifra o valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros, o más precisamente un número entero y un número natural positivo. Es decir, que es un número racional, es un número que se escribe mediante una fracción. Los números racionales son números fraccionarios. Sin embargo, los números enteros también pueden ser expresados como fracción, por lo tanto también pueden ser tomados como números racionales con el simple hecho de dar un cociente entre un número entero, el número 1, como denominador. El conjunto de los números racionales se denota con la letra que viene de la palabra anglosajona, quotient, traducción literal del occidente, y que sirve para recogerlos como subgrupos dentro de los números reales y junto a los números enteros cuya denotación es la letra Z. Por ello, en ocasiones se refiere a los números racionales como números Q. Un número racional puede ser expresado de diferentes maneras, sin alterar su cantidad mediante fracciones equivalentes. Por ejemplo, un medio puede ser expresado como 2/4 o 4/8, debido a que estas son fracciones reducibles. Asimismo, existe una clasificación de los números racionales dependiendo de su expresión decimal. Estos son los números racionales limitados, los números racionales periódicos. A su vez, los números racionales periódicos se dividen en dos de los periódicos puros, cuyo patrón se encuentra inmediatamente después de la coma, por ejemplo 0,6336, y de los periodos mixtos, de los cuales el patrón se encuentra después del número determinado de cifras, por ejemplo 5,48. Las propiedades de los números racionales existen para la suma y la resta, y para la multiplicación y división. Distintas propiedades de los números racionales. Estas pueden ser: propiedad interna, propiedad asociativa, propiedad conmutativa, elemento neutro, inverso, aditivo o elemento opuesto. Por otro lado, existen también las propiedades de los números racionales por parte de la multiplicación y la división, y estas son: propiedad interna, propiedad asociativa, propiedad conmutativa, propiedad distributiva, elemento neutro. Podemos ver algunos ejemplos de los números racionales. Los números racionales son números fraccionarios, es decir, que podríamos escribir cualquier cociente entre dos números enteros y llamarlo número racional. Aquí un ejemplo, el número 57, aunque también podría ser expresado de esta manera: 5 séptimos. Sin embargo, los números enteros también pueden ser incluidos dentro de los números Q, al formar un cociente con un número neutro, es decir, de este modo: 3 igual a 31. Aunque también podríamos expresar el número entero 3 en forma de fracción, en el caso de necesitarlo o alguna operación matemática, pues al simplificarlo obtenemos la misma respuesta. También encontramos números racionales enteros negativos, por ejemplo, -6 igual a 61. También puede ser tomado como un número racional, pues sus decimales son periódicos y podemos expresarlo en forma de fracción cuando hablamos de un 0,24242.